Yes. Quedan 5 minutos. En minutos comenzamos. Quedan 4 minutos. Quedan 3 minutos. Quedan 2 minutos. Queda 1 minuto. Quedan 30 segundos.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes de dar inicio, se presenta a Constanza Abarca, intérprete de lengua de señas chilena, perteneciente a OTEC Cosmo, quien estará acompañándonos durante toda la actividad. Para mejorar la visibilidad, puede fijar la intérprete haciendo el uso de la herramienta anclaje, ubicada en la parte superior derecha de la pantalla de Tamara. Pueden anclar a cada ponente en el momento de su presentación desde la lista de participantes, posicionándose sobre el nombre y haciendo clic en la opción más. Durante el inicio de este webinar, pedimos que por favor mantengan prendidas sus cámaras para poder registrar este evento de manera fotográfica. Le damos una cordial bienvenida y agradecimiento a cada uno de los participantes que nos acompañarán el día de hoy en este poderoso webinar. Saludamos especialmente a Belén Huerta, cofundadora y directora de Cosmo Inclusión, coach en gestión de talento, gestora de inclusión laboral certificada, analista de equidad de género y oportunidades, consultora en inclusión y diversidad en más de 20 empresas, tales como Cencosud, Claro Chile, AMSA, Hexagon, Acciona, entre otras. Consejera regional de la región metropolitana de la Sociedad Civil COSOC de Senadis, consejera del Consejo de la Sociedad Civil COSOC del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y honrosamente Premio Mujeres que Inspiran el 2023 Banco de Chile. También nos acompañará Sneider Silva, coordinador general de la OTEC Formación Cosmo, ex miembro de la Sociedad Civil COSOC, región de Coquimbo. En OTEC Cosmo estamos comprometidos con ser un apoyo para las organizaciones, para que éstas cumplan completamente con las normativas y poder así construir un proceso sólido para la inclusión laboral efectiva en sus organizaciones. Los dejo con nuestra directora Belén Huerta y todas las herramientas que nos va a proporcionar el día de hoy. Gracias. Gracias, Erika. Buen día a todos y todas. ¿Buen día? Oh, sí. No, buenas tardes ya. Está volando la mañana. Bien, voy a compartir acá presentación. Deme un segundito. Y bien. Me gustaría, bueno, primero pedirles, esto no lo hacemos ahí habitualmente, pero la idea es que esta actividad sea bien participativa, pese a que estamos en este formato webinar. Ojalá nos puedan ir contando ahí en el chat quiénes están hoy día, quiénes nos acompañan, su nombre, y si es que vienen desde alguna organización en particular, de la sociedad civil, de empresa, etcétera, para poder también saber con quiénes estamos y hacia dónde podemos ir enfocando esta actividad, que la idea es que sea bien provechosa. Y también las preguntas que vayan surgiendo ahí en el trayecto de la actividad, ¿ya? Hoy día nos juntamos entonces para hablar acerca de la ley 21275, pero mi idea es poder generar una contextualización sobre esto y que podamos abordar algunos temas que hemos visto que son como la duda constante de quienes están certificados como gestores y están hoy día ejerciendo estos roles y que no tienen una experiencia previa como gestores de inclusión o como asesores en temáticas de inclusión. Así que es muy probable que pese a que hayan adquirido alguna formación y tengan certificación, existen dudas respecto de cómo lo hago, ¿cierto? ¿Cómo llego a la práctica de esto que dice, ¿cierto? La ley que tengo que cumplir, que son estas mínimas 3 competencias transversales, ¿cierto? Que debemos poseer. Entonces, ¿qué podemos lograr cuando gestionamos bien la inclusión? Finalmente es la respuesta que nos tiene que llevar a visibilizar cómo generamos los diagnósticos institucionales, cómo planeamos en función de esto nuestra estructura de inclusión y cómo también desarrollamos entonces estos planes de capacitación que se nos dice que tenemos que hacer, pero ¿qué es lo que tengo que capacitar? ¿Cómo identifico finalmente cuáles son las necesidades de capacitación de mi organización? Entonces, finalmente se va a hacer como el último tema que vamos a abordar, porque la idea es que podamos entender primero y que estemos súper alineados todos como sociedad también de la relevancia de la inclusión, de la relevancia de percibir la diferencia, la diversidad, el valor que nos entrega, ¿cierto?, para mejorar, para solucionar, para generar innovación, ¿cierto?, para crear desde, ¿cierto?, las distintas miradas, las distintas visiones que tenemos las personas y cómo aporta entonces esta pluralidad a nuestro clima organizacional, ¿ya? Sin duda, ¿cierto?, y bien ahí lo
lo dice Acción Empresa y muchas otras organizaciones que han estudiado la incidencia de la inclusión y la diversidad en las organizaciones, tenemos, ¿cierto?, que cuando reconocemos, ¿cierto?, estos factores externos, ¿cierto?, tanto de nuestros clientes y cuando lo identificamos en nuestro talento interno, podemos construir organizaciones sólidas en liderazgo, sólidas en procesos que permitan, ¿cierto?, evitar cualquier tipo de discriminación arbitraria. Y hoy día, ¿cierto?, más cuando hablamos de inclusión, más cuando lo hacemos desde un enfoque de derecho, es vital considerar que cada persona en su diversidad, ¿cierto?, puede requerir ciertos ajustes y también puede aportar desde esa vivencia para construirnos entonces en sociedades y en organizaciones que no solamente integren por cumplir, sino que se transformen hacia una visión global de la inclusión, ¿ya? Por eso es acá que queremos hacer este versus y decir cómo entonces llevo y guío como gestor el camino a construirme desde el ADN de mi organización en una organización realmente inclusiva. Y no es una tarea fácil. ¿Ya? De hecho, el rol del gestor lo que va a hacer es articular. Yo trabajé bien activamente en el diseño del perfil de gestor con Chile Valora, así como muchas otras organizaciones. Hubimos un grupo que fuimos seleccionados para validar el perfil final. Y en ese trabajo lo que quisimos siempre rescatar era que el rol del gestor no iba a ser un rol total de la totalidad de las responsabilidades organizacionales, sino más bien un articulador. Por lo tanto, dentro de ese rol está claramente enmarcado lo anterior que les mencionaba, pero tiene mucho que ver también cómo en mi gestión logro definir las responsabilidades, ¿cierto?, transversales en la organización para poder llegar a cumplir con mis objetivos. Por lo tanto, es desde ahí donde se desprendieron estas 3 competencias mínimas que tiene que tener el gestor, ¿cierto? Que se definieron con Chile Valora. Una hablaba de construir y de coordinar, ¿cierto?, un diagnóstico institucional. Y de hecho lo que hemos visto mucho es que cada OTEC, cada organismo capacitador entrega información diversa respecto de qué es lo que es un diagnóstico institucional. Y ahí nos encontramos con que las visiones son distintas, pero que debiésemos en el fondo todas concluir en lo mismo, que es cómo, en base a un diagnóstico, logro tener una visión global de quiénes somos, qué es lo que percibimos de esto y hacia dónde queremos ir, ¿ya? Lo vamos a ver después en profundidad. Entonces, por un lado, tengo que aprender y saber coordinar un diagnóstico, pero por otro lado, tengo que gestionar la implementación de todo aquello que saltó en el proceso de diagnóstico. Por eso me dicen muchas veces también, ¿cómo hago el plan? Y le digo, ¿partiste haciendo un diagnóstico? Porque de lo contrario no tengo cómo definir cuáles son mis metas, cuáles son mis brechas para construir esas metas. Así que debemos gestionar la implementación de un plan de inclusión, ¿cierto? Siempre, por supuesto, siempre desde el enfoque de derecho y en función a la normativa vigente. Y por último dice que tenemos que coordinar las acciones de capacitación. Y ya cuando suena a coordinar, pareciera ser de que ya está definido qué es lo que tengo que capacitar. Y es ahí donde salta esta duda, y por eso es que pensamos en crear este webinar que creemos va a ser el primero de otros talleres de aplicación, un taller de diseño de diagnóstico, un taller de diseño de plan de capacitación, etcétera, que les vamos a ir después invitando, ¿cierto? Pero qué importante es saber qué es lo que tengo que coordinar, porque finalmente, ¿cómo identifico qué es lo que tengo que capacitar? ¿Ya? Primero que todo, no puedo determinar un plan de trabajo, ¿cierto? Ni un plan de capacitación, sino diagnóstico. Y a modo general les puedo contar de que todo diagnóstico requiere, ¿cierto?, de un instrumento. Y de un instrumento que puede ser, ¿cierto?, dependiendo de las características de mi organización, puede tener distintas modalidades, ¿cierto?, funcionalidades, estructuras, mecanismos, etcétera, ¿cierto? Quienes tenemos la posibilidad incluso de tener un título de licenciado, un título profesional, pasamos todos por procesos de metodologías de la investigación, ¿cierto? Entonces, alguna base tenemos respecto de cómo generar un diagnóstico, cómo generar una caracterización, etcétera, ¿ya? Entonces, en base a ese conocimiento básico, o que ya se nos puede casi haber olvidado, es importante que traigamos acá al presente la relevancia de generar un instrumento
en todo proceso diagnóstico. No basta con solamente observar, también tengo que clarificar información, tener datos, ¿cierto?, para poder generar métricas, y tengo que tener las fuentes. Por eso en todo proceso diagnóstico es importante primero que todo sentarnos a dialogar y ver qué es lo que quiero rescatar y qué es la información que yo quiero tener de mi organización y de quienes la componen para poder comenzar a diseñar. Entonces, todo diagnóstico pretende catastrar, ¿cierto? Pesquisar, pretende identificar, ¿cierto? Y en este caso particular, cuando hablamos de inclusión de personas con discapacidad, por supuesto lo que me interesa es conocer quiénes son mis colaboradores y colaboradoras, ¿cierto? Y de ellos, de ellos y de ellas, quiénes son personas con discapacidad, acreditada o no acreditada, pero quiénes son aquellas personas que tienen discapacidad y que también, por ejemplo, producto de esto requieran algún tipo de ajuste. También es importante identificar dentro de este catastro otros datos. Sería ideal que en este proceso de diagnóstico pudiésemos hacer cruces de información y llegar a datos, por ejemplo, sobre género, edad, sobre localidad, sobre condiciones laborales, etcétera, etcétera, que me permitan en el fondo aprovechar la instancia para conocer bien a esos grupos de alcance que yo determiné que voy a catastrar, ¿cierto? Por lo tanto, en el diagnóstico yo voy a focalizarme en el proceso de catastro, ¿cierto?, de pesquisaje, pero a la vez, si estoy hablando de inclusión, no puedo olvidar ver y observar el entorno, ¿cierto? Y el entorno que constituye esta organización debe y requiere, ¿cierto?, un análisis respecto de la accesibilidad. Y cuando hablo de accesibilidad, no solamente estoy hablando del entorno físico, también estoy hablando de los entornos virtuales como estos, ¿cierto? Estoy hablando también de toda aquella información que entrego y que la persona recibe, ya sea de manera visual, auditiva, etc. Toda esa información que requiere, por lo tanto, una accesibilidad cognitiva y sensorial, ¿ya? Lo otro que es importante también en este diagnóstico y que te va a permitir después zanjar el camino es identificar las barreras. Las barreras que tiene tu organización, ¿cierto? Y aquellas que más, y que sabemos, ¿cierto?, que más cala fuerte cuando quiero instaurar un proceso de inclusión, tiene que ver con aquellas de tipo actitudinal. Entonces el diagnóstico te va a permitir sin duda conocer a tu organización respecto de qué es y cuál es la percepción que se tiene respecto de la inclusión, de la diversidad, etc. También, de paso, te va a permitir identificar desde ahí hacia dónde tengo que ir apuntando y a quién tengo que intervenir primero y de qué manera hacerlo. Junto también con las barreras, aparte de las actitudinales, puedo identificar todas aquellas que tienen que ver con acceso, ¿cierto?, con transporte, con comunicación y con los procesos y procedimientos de mi organización. De seguro cada área te va a entregar información muy rica para poder construir tu plan, ¿ya? Entonces ese es el momento de conversar y de transparentar en un diálogo, ¿cierto? Ya sea la modalidad que tú ocupes en ese instrumento, la posibilidad de que la persona en confianza pueda entregar información que te permita, ¿cierto?, ir generando ciertas instancias para avanzar en tu plan de inclusión. Algo importante que podemos destacar acá cuando hacemos un diagnóstico es que nos permite identificar aquellos mitos, sesgos inconscientes, aquellos paradigmas, ¿cierto?, no resueltos, aquellos juicios, prejuicios, y también, por el otro lado, aquellos valores, ¿cierto? Es como un FODA finalmente. Identifico cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, ¿cierto? Y cómo en el fondo puedo hacer de las oportunidades una mejora. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos siempre desde todos los años que llevamos trabajando en esto y de los distintos diagnósticos que hemos hecho instituciones, empresas, instituciones de educación superior? Es separarlo en dos, ¿ya? Una cosa es el catastro y es conocer, ¿cierto?, identificar, por ejemplo, a la población que quiero, en este caso personas con discapacidad, y otra es, ¿cierto?, identificar y hacer un diagnóstico respecto de la percepción que se tiene.
En ambos, entonces, converger en temáticas comunes que son la accesibilidad, ¿cierto? Para poder, en el fondo, tener una panorámica global y que te permita tanto tener análisis cuantitativos como cualitativos de esto y poder, en el fondo, sentarte a conversar luego de esto con quien corresponda, ¿cierto? Ya con los datos. Muy distinto llegar y decir, yo creo que en mi organización falta esto, a decir, tal dato lo muestra, tal dato me entrega esta información, y se encuestó, ¿cierto?, a quién y a cuántos, etcétera. Así que, sin duda, no podíamos dejar de mencionar el diagnóstico en esta conversación, ¿ya? Pensemos que cuando partimos con el diagnóstico estamos en un hoy, y vamos a construir, dicen por ahí que se demoran como 4 años las organizaciones en generar esta memoria emocional inclusiva que me permitirá planificar, capacitar, medir, valorar, difundir, y por supuesto visibilizar buenas acciones, ¿ya? Eso no quiere decir que en el transcurso no estemos avanzando, muy por el contrario, se va sentando y se va también fortaleciendo. Vamos involucrando muchos más profesionales, mucha más gente, ¿cierto?, en este camino, y de seguro también con un valor muy importante en esas personas con discapacidad que forman parte de mi organización, ¿cierto? Recuerden bien ahí la declaración de la convención, ¿cierto? Nada de nosotros sin nosotros, entonces es un trabajo en colaboración. Es un trabajo que nos va a permitir liderar, pero liderar procesos de transformación de la cultura inclusiva con metas claras, ¿cierto? Con propuestas prácticas, usando un lenguaje común, ¿cierto? Superando los distintos sesgos, las distintas barreras que hayamos identificado y generando adhesión a esto. Porque sin duda, yo estoy segurísima que si preguntamos, a ver, levante la mano, ¿quién ha vivenciado, cierto, la resistencia de la inclusión en su organización? Yo les aseguro que casi todos van a decir que sí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede si yo impongo algo o vengo acá con la visión desde la normativa, cierto? Y solamente digo, por norma tenemos que cumplir, entonces vamos a hacer esto y esto otro, lo más probable es que algunos digan, no es necesario, no tenemos los recursos, no, pero ¿para qué? ¿Cierto? Distinto es si en este transcurso voy haciendo casi un trabajo de hormiguita y voy construyendo, ¿cierto?, una cultura inclusiva que los involucre a todos, dependiendo también desde sus intereses, desde sus visiones, entendiendo a la persona y derribando esa resistencia con buenas prácticas y con actividades formativas también que generen ahí impacto, ¿ya? Actividades de impacto hablamos nosotros, más allá como de charlas, capacitaciones, actividades de impacto, porque finalmente eso es lo que me permite, más allá de adquirir un conocimiento, generar conciencia. Y en respecto a inclusión, cuando hablamos de inclusión, lo que hacemos es generar conciencia, es transformar una visión hacia una visión nueva, que es una visión más pluralista, ¿cierto? Y que valora la diversidad. Bien, entonces, estamos hoy día en un escenario que de hecho está teniendo movimientos internos, ya esto es como un terremotito que no se ve, pero que por debajo están ocurriendo cosas, y no sé si saben bien, pero estamos en un proceso de revisión del decreto 64, que tiene cierta implicancia respecto de la aplicación de la ley de inclusión laboral, donde se están evaluando algunos detalles que hoy, ya después del transcurso de estos años de que está en funcionamiento, es importante ir observando. Ya algunos vacíos que tenía la ley también y algunos otros aspectos que nos van a servir para poder clarificar información. Entonces la ruta del gestor, sin duda, la tenemos así, nosotros acá le quisimos como clarificar, ¿cierto? Y con una imagen concreta mostrarles qué es lo que estamos y qué es lo que hoy día se nos dice que debemos hacer por normativa, pero a la vez de la normativa, cómo creemos, ¿cierto? Y cómo desde Cosmo queremos orientarles para que puedan, ¿cierto?, asentar el tema de la inclusión de manera permanente y no en un suéquete así con una capacitación y listo, y creemos que están todos listos, súper alineados con esto, sino que identificar que es un trabajo permanente, ¿cierto?, del día a día. Quienes ya están ejerciendo el rol de gestor, como el espíritu de la ley lo persigue, que es realmente dedicarse a ser gestores y no teniendo otros roles, sino que dedicándose a la tarea del gestor,
sabrán de que vamos a partir con un diagnóstico que, dependiendo del tamaño de mi organización, ¿cierto? De la antecedentes que tenga de tasas de respuesta de procesos de diagnóstico, puede tardar entre 1 mes hasta 6 meses, ¿cierto? Voy entonces a partir. Este es mi pie inicial, este es mi DESTE, ¿cierto? Luego tengo que estar constantemente haciendo cumplimiento de la cuota de inclusión laboral, ¿cierto? Del 1%, el cálculo constante, ¿cierto? Y en caso de que no esté cumpliendo, tengo que irme asegurando de destinar, ¿cierto?, los recursos que corresponden a la medida alternativa, que es la donación, ¿cierto? Que creo que más adelante también lo vamos a ir a profundizar. Tengo que entonces mes a mes ir rindiendo cuota, ingresando, ¿cierto?, la información a la dirección del trabajo. Y también algo súper importante que tengo que ir trabajando acá es el definir, en caso de que no lo tenga, crear, ¿cierto?, una política que me permita, ¿cierto?, no solamente cumplir con la ley, sino también tener lineamientos, pilares, ¿cierto?, armadísimos para poder asentar la inclusión en la organización. Una política o un protocolo, como quieran llamarlo, dependiendo del ordenamiento legal de la organización, política para efectos de la ley. Debo tener un documento que sea un instructivo, ¿cierto?, que sea una guía para poder ir definiendo, ¿cierto?, las responsabilidades y las tareas a desarrollar, ¿ya? Entonces, mes a mes me encargo de cumplir cuota, donación, y a la vez también entonces vamos sumando ya otras responsabilidades. Por ejemplo, acá en este mapa que les hicimos también contar con un plan de capacitación, ¿cierto? Ya hice mi diagnóstico, voy a contar con un plan de capacitación que surge a raíz de lo que yo identifique. Vamos a generar una planificación de actividades que va a ser parte entonces de mi plan de inclusión, donde voy a definir actividades de difusión, actividades de capacitación, actividades de alianza, cómo en el fondo voy adentrándome en el ecosistema de la inclusión y cómo voy entonces llevando este ecosistema a mi organización. Reuniones con mesa, reuniones con comité, en el fondo es ir como profesando dentro de la organización, entregando aquí la información a las áreas diversas, ¿cierto? Generando actividades, continúo con mi planificación, voy evaluando, ¿cierto? Mes a mes me preocupo del cumplimiento de mi cuota, hago los respectivos ingresos a la dirección del trabajo, ¿cierto? Genero reuniones, voy abordando los temas. En fin, constantemente voy cumpliendo con las actividades planificadas, ¿ya? Sin olvidar, por supuesto, que debo, si por ejemplo hice un diagnóstico mes 1, cada cierto tiempo voy actualizando esa información, porque claramente las actividades, las organizaciones tienen cambios, ¿cierto? No son estáticas, por lo tanto requieren de ir poniendo la lupita, ¿cierto?, en distintas áreas y distintas situaciones, ¿ya? Entonces, llegando ya a diciembre, en diciembre se vienen hitos importantes, ¿cierto? Se vienen las rendiciones. Rendiciones que tienen que ver con cumplimiento de la ley 21015 y también hoy de la ley del gestor, ¿cierto?, de la 21275. ¿De qué me tengo que asegurar? De generar los cálculos, ¿cierto?, de haber tenido todo en orden y de poder reportar a la dirección del trabajo la documentación que se me solicite. Recuerden que a partir desde el año pasado estamos ya, además de cargando los contratos, ¿cierto?, de tener la rendición de las contrataciones, también tengo que hacer la subida de la política y del plan de capacitación, ¿ya? Junto con el contrato del gestor de inclusión. Contrato que debe decir explícitamente que la persona se dedica a las funciones del gestor de inclusión laboral, ¿ya? No es un contrato del gerente o del encargado de recursos humanos y que solo ustedes saben de que tiene certificación. Ese contrato tiene que decir explícitamente que la persona se dedica a esas funciones, ¿ya? Que no se les pase eso importante. Entonces, dentro de las obligaciones, en resumen, tenemos registro de contrato máximo 10 días después de haberse celebrado. Todo esto se carga en la página del ADT y, por supuesto, imprimir y archivar ordenaditamente, ¿cierto?, todos los certificados que tú hayas emitido respecto de la medida alternativa,
¿ya? Si tú tienes certificado 60 por efectos de donaciones, tienes que tenerlo, ¿cierto?, en resguardo. Para quienes lo hayan hecho antes, ustedes saben que un papel multicopiativo se llama, ¿cierto?, donde le queda uno a ustedes, se queda otro con la organización de la sociedad civil. Por ejemplo, nosotros en Cosmo, que tenemos fundación, emitimos esos certificados, le entregamos uno a la empresa que nos donó, se queda uno en el ministerio, ¿cierto? Se queda uno con nosotros. Los contratos de personas también con discapacidad deben estar vigentes siempre el primer día hábil de cada mes, ¿ya? Esto es importante, hay que tenerlo, y también es importante que estén las credenciales de discapacidad o aquel documento, ¿cierto?, asociado a sistemas de pensiones que en el fondo validen de que es una persona en situación de discapacidad y que aporta a tu cuota, ¿ya? Considerar importante que el no cumplimiento se va acumulando mensualmente, ¿ya? Por eso siempre es importante igual ser provisorios y tener más del 1%. Nosotros siempre lo sugerimos porque finalmente eso es lo que queremos con la ley de inclusión, que se haga inclusión, ¿cierto? Que se abran todas las vacantes que tengas disponibles para personas con discapacidad, para que vamos entonces ahí aportando también a la participación social de las personas con discapacidad, ¿ya? Otra cosa que es importante guardar evidencia para cumplir con las distintas normativas es tener la política de inclusión, recuérdelo, ¿ya? Yo quiero hacer un taller de política y lo más probable es que, como les decía, es la primera actividad. Vamos a ir realizando ciclos periódicos donde vamos a ir abordando temas, porque también sé que las organizaciones, muchas no tienen experiencia en cómo generar una política. Entonces me gustaría ahí poder orientarlos o entregarles también desde nuestra experiencia cómo ha sido esos procesos, ¿ya? Tienen que tener entonces un registro electrónico y físico que deje evidencia de todas las actividades y campañas que hayan hecho, que se alineen con tu política y que se alineen con tu plan de inclusión y tu plan de capacitación, ¿ya? Llevar un registro electrónico y físico de esta evidencia te va a permitir también estar al día con lo que la normativa dice y al momento entonces de hacer la comunicación electrónica, contar con esos antecedentes, ¿ya? Bien, entonces tenemos más o menos claro cuáles son nuestras obligaciones mensuales, ¿cierto? Y no voy a adentrarme tanto en esto, pero lo que sí es importante de que sepamos de que la inclusión no se aborda en diciembre, ¿ya? No me tengo que poner las pilas, como se dice, por ahí por noviembre y diciembre hasta enero que mande todo. Es un trabajo continuo. Sí, es cierto, tengo plazos que cumplir, ¿cierto? Tengo hasta desde el 1 al 31 de enero, ¿cierto?, del año siguiente para hacer las rendiciones. Pero esto es un trabajo diario, es un trabajo de todos los días. Por eso la idea de esta actividad era sentarnos a conversar con ustedes, pese a que la modalidad no lo permite mucho, pero generar una instancia de resolver dudas también respecto de cómo hago este ciclo, cómo en el fondo parto de tener este rol. A veces voy llegando a la empresa y no tenían nada en inclusión, a veces llevan mucho y ahí están súper, conocen mucho sobre el tema y llevan mucho avanzado. Pero ¿qué pasa si estoy en ese lugar, en el desconocimiento? ¿Cómo genera un círculo? ¿Y cómo genera un ciclo, ¿cierto? Un círculo virtuoso y un ciclo que se vaya fortaleciendo periódicamente. Acá nosotros les quisimos entregar como una breve orientación. Ley 21015, ¿cierto?, me obliga a dar cumplimiento respecto de las formas de contratación, ¿cierto? La contratación directa o la medida alternativa. También dentro de las medidas alternativas, acuérdense que está la tercerización. Tercerización que no es tan sencilla, tampoco es buscar un proveedor. Recuerden que siempre esta tercerización está pensado en que sean contrataciones de personas que perciban mínimo 2 sueldos mínimos mensuales, ¿ya? Dentro de las obligaciones en esta otra vereda tenemos informar el cumplimiento, ¿cierto? El registro electrónico de la contratación, la modificación de estas contrataciones o las desvinculaciones de estas personas, ¿cierto? La comunicación electrónica anual finalmente se tiene que hacer también en diciembre a la ADT. Entonces, en este ciclo vamos aquí, ¿cierto? Vamos en el tema cumplimiento cuota y debo entonces
estar claro de que es un continuo. Insisto con eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque la fiscalización, pese a que no tenemos tanta evidencia de que se haga, puede caer en cualquier momento, ¿ya? Pero esa no tiene que ser tu motor. Tu motor tiene que ser el cumplir desde el punto de vista del derecho, ¿cierto? Del derecho humano, del derecho al empleo, ¿cierto? Y de lo que se sostienen los principios fundamentales de la Convención. Espacios accesibles, espacios con valoración a la diversidad, etcétera, ¿ya? Ahora, como organización, por supuesto que sí me tengo que preocupar de la fiscalización y nuestro enfoque no es sacarnos desde ahí, pero sí es importante que sepamos, ¿cierto?, que tengo que responder. Primero que todo, y esto yo creo que ya es algún tema bien sabido, no sirve, ¿cierto?, de nada hoy día decir de que yo no cumplo porque la naturaleza de mi organización no lo permite, ¿ya? Tengo que tener antecedentes reales sobre esto, ¿cierto? Tengo que tener un estudio que así lo diga, ¿ya?, de alguna mutuaria. De momento de una mutuaria puede que eso cambie. Tengo que tener antecedentes que acrediten de que publiqué las ofertas laborales en la Bolsa Nacional de Empleo. Nos sirven otros medios, ¿ya? O sea, por supuesto que te aportan en la búsqueda de talento, pero el lugar preciso donde debes hacerlo es en la BNE, en la Bolsa Nacional de Empleo, ¿cierto? Tengo que también contar con toda la individualización de las personas contratadas que tengo, por supuesto con sus certificados y con la documentación pertinente, copia física y electrónica también de la política y del plan de capacitación y evidencias reales de la gestión realizada. Nosotros en Cosmo tenemos en colaboración con la Universidad Andrés Bello, creamos un sistema de gestión que nos ha permitido ir llevando los procesos de nuestras organizaciones. Ahora, yo siempre recomiendo que como todo sistema de gestión, ¿cierto?, cuenten con una GAN, cuenten con un buen plan que les permita ir haciendo monitoreo de las acciones y registrando evidencia de ello, ¿ya? Los medios de verificación que ustedes puedan tener, que den cuenta de las acciones que se están tomando, por ejemplo, de la participación en este webinar tan sencillo, ya es una acción. En colaboración con un organismo externo, entonces, no dejen de tomar registro de eso, ¿ya? Y por último, bueno, de hecho les paso el dato si es que necesitan algún certificado, algo que confirme de que estuvieron acá con nosotros, o si los que han tomado capacitaciones con nosotros, siempre estamos bien dispuestos a entregar ahí los medios que necesitan, ¿ya? Y es importante, es súper importante ir dejando registro y teniendo esos medios, sobre todo ahora con lo que está más fuerte, que es el plan de capacitación. ¿Qué es lo que vamos a hacer respecto del plan de capacitación y cómo lo voy a diseñar? Que es la duda que se tiene mucho. Primero que todo, generar el diagnóstico, que ya lo conversamos, ¿cierto? En el diagnóstico yo voy a identificar las necesidades de capacitación de las distintas áreas, ¿cierto?, de las distintas líneas de la empresa, de las distintas entonces necesidades que vayan surgiendo en el diagnóstico. Definir y justificar, ¿cierto?, qué capacitaciones voy a hacer, por qué, argumentar, ¿cierto? Esto es como tu introducción. La justificación. Determinar cuáles son los alcances, a quién va dirigido, ¿cierto? Cuántas personas son, ¿cierto? Cuáles son sus roles y cuál es la relevancia, por lo tanto, de que se capaciten. Y determinar los objetivos general, específicos, ¿cierto?, que sean necesarios para justificar entonces estos procesos de capacitación. Una vez que yo tengo definido esto, voy a determinar una estrategia. Y la estrategia tiene que ver con tu modalidad también. Por ejemplo, nosotros en Cosmo trabajamos la mayoría en modalidad online, ¿ya? Tenemos parte del equipo que trabaja 100% presencial y otros que trabajan de modalidad híbrida. Por lo tanto, claramente, ese plan de capacitación va a estar ceñido a esa modalidad de empleo, ¿ya? Que de seguro ustedes lo conocen y ya lo han vivenciado en sus organizaciones, ¿cierto? El tipo de capacitación, la modalidad va a ser clave respecto de esto. Ahora, en cuanto a tipos, también podemos definir distintos tipos de formación. Charlas, talleres,
cursos, ¿cierto? Capacitaciones más extensas, más breves, todo eso finalmente te va a servir. Si por ejemplo tú empezaste a hacer charlas de concientización o cada vez que se incorpora a un nuevo colaborador, tú en el proceso de onboarding abordas una charla al equipo de trabajo, todo eso aporta a tu plan de capacitación también, ¿ya? Importante porque la idea es que cada línea de trabajo, ¿cierto? Se ajusta a un nivel de conocimiento y a un tipo de conocimiento. Sabemos que, por ejemplo, los líderes requieren, y algo que nos ha hecho, que hemos hecho y que ha funcionado muy bien, a lo mejor una capacitación de liderazgo inclusivo, ¿cierto? Pero las personas de operaciones requieren otro tipo de formación, por lo tanto, es importantísimo determinar en esta estrategia niveles, tipos, modalidades, etc. ¿Ya? Lo otro que tiene que tener tu plan de capacitación sí o sí es un cronometraje, ¿ya? Tiene que estar en la estrategia definida cada cuánto tiempo, cuánto van a durar, ¿cierto? Y en función a la duración también es el impacto, ¿ya? A veces quienes tenemos trato más directo con los colaboradores y colaboradoras con discapacidad necesitamos más información respecto de la conceptualización, de los tipos de discapacidades, de los ajustes razonables, etc. En tanto, otras áreas de los equipos necesitan a lo mejor intervenciones formativas, ¿cierto? Que sean de mayor impacto, pero más breves en tiempo, etc. Ahora, ¿para qué decir de que tus recursos también tienen un rol protagónico en esto, ¿cierto? Desde ahí también yo los invito a conocer las distintas actividades de formación que ofrece, por ejemplo, el Servicio Nacional de la Discapacidad, ¿ya? Y estas, como las que hacemos nosotros en Cosmo, que lo que permiten es ir orientándoles, generando diálogo, actualizándonos, etc., ¿ya? Entonces, retomando. Cronometramos nuestras actividades de capacitación y, por supuesto, registramos y evaluamos. Ustedes saben bien que en todo proceso de formación un plus es generar una buena encuesta de satisfacción, de percepción, para medir también. De hecho, puedes sumarlo a tus métricas de diagnóstico. Una pequeña evaluación diagnóstica y una evaluación de términos, ¿cierto? Para quienes somos del mundo de la educación, una evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, siempre va a ser bueno para poder co-construir, ¿cierto?, las mejoras. Así que todo plan de capacitación sin duda tiene que tener esta estructura. Ahora, no existe un modelo único. Ya de hecho nosotros nos han pedido si les podemos compartir nuestro plan de capacitación. Yo les voy a mostrar después al final las capacitaciones que tenemos, pero cada organización tiene libertad para crear su plan, ¿ya? Lo que sí yo les recomiendo es que cuenten con esta estructura, con estos componentes. Bien. Así entonces, y ya casi creo que ya vamos casi cerrando, podemos construir y avanzar, ¿cierto?, a modelos que sean sostenibles, porque lo que nos permite la educación, la formación sobre esta materia, es generar sostenibilidad, porque el conocimiento nos entrega la facultad de tomar decisiones consentidas, ¿cierto?, y decisiones que tengan validez, ¿cierto?, que perduren en el tiempo, y que en el fondo contribuyan a generar una gobernanza, ¿cierto? Apostar a la gobernanza, a que en la organización no solamente el gestor tenga la responsabilidad absoluta de lo que sucede, sino que estemos todos informados, ¿cierto? Estemos todos capacitados y entendiendo lo mismo. Por eso les decía al principio, el lenguaje. Fundamental, ¿cierto? Para construir cultura debemos intervenir y debemos hacerlo en colaboración. No puedo esperar, ¿cierto? Y yo creo que quienes han tenido la experiencia de trabajar en organizaciones donde no existe una línea en común, es difícil que se den procesos 100% exitosos o que finalmente la inclusión deje de ser inclusión. Finalmente lo que apostamos es a dejar de hablar de ello, ¿ya? Y que se naturalicen, en el fondo se instalen en las organizaciones estas temáticas sin tener que hablar de eso. Que es lo que ocurre, por ejemplo, con otros temas de la diversidad como el género, ¿cierto? La diversidad sexual, entre otros, ¿ya? Pero en esta etapa en la que estamos queremos generar gobernanza, ¿cierto? Para eso, sin duda, y lo vuelvo a repetir, nuestra política
es clave, ¿cierto? Es tu esqueleto, es tu pilar fundamental, tu visión, tu misión tiene que estar alineado a la inclusión. Por lo tanto, tengo que desde ahí desprender de la política cuáles van a ser los principales hitos o estrategias que voy a abordar. Yo recomiendo mucho el trabajo en comité y en mesa, ya creo que es importante tomar los aportes que personas involucradas en el tema, interesadas en el tema puedan entregar. El trabajo en colaboración siempre va a ser rico para esto, siempre va a aportar. La co-construcción genera, ¿cierto? Cohesión en las organizaciones. Por lo tanto, sin duda es importantísimo tener, ¿cierto? Estos grupos de afinidad en los que se pueda trabajar, ¿cierto? En colaboración. Bien lo dice ahí la REIN de SOFOFA, que para quienes lo conocen es la red de empresas inclusivas, y tienen una guía práctica para la inclusión que es buenísima, ¿cierto? Que está actualizada de hecho, y que pueden ocuparla para poder orientarse. Algo que no les he mencionado y que también creo que es súper bueno conocer y ocuparlo en esto es la norma chilena sobre gestión de la inclusión, la norma 3267, que fue actualizada en el año 2021, perdón, la publicamos, sí, 2021, digo la publicamos porque yo participé en representación de Cosmos junto al INN en la actualización de ese documento que es muy bueno para la gestión, ¿ya? Habla clarísimo de la gobernanza, de las responsabilidades, de las acciones, etcétera. Para quienes puedan hacer uso de ella, yo se los recomiendo muchísimo, ¿ya? Y bien, y como gestores entonces, tenemos que asegurarnos entonces de que esto se vaya dando. Yo creo que si ustedes me preguntan desde mi experiencia en inclusión y gestionando, asesorando organizaciones, creo que sin duda debemos estar respondiendo a la normativa, pero debemos involucrarnos, ¿ya? El liderazgo acá es importantísimo para velar porque el talento inclusivo se permita, ¿cierto? Se valore, se potencie y que crezcan las organizaciones, ¿ya? Otro rol importante como gestores es el articular y el generar alianzas, ¿ya? Existe el SIL de SOFOFA, que es buenísimo, está la REIN, está también la red Incluye, etc. Hay distintas redes de trabajos territoriales, ¿cierto? Y de trabajos a nivel nacional que nos entregan un montón de actualizaciones de conocimiento, intercambio de experiencias y que es muy bueno también para las organizaciones que se están metiendo a en el tema también de inclusión, conocer otras visiones les va a aportar muchísimo, ¿ya? Así que yo para ir cerrando, porque tengo entendido ahí que Snyder nos quiere entregar una información. Ahora dime tú si lo haces tú o lo hago yo, Snyder, no te veo, levántame la manita. Les voy a decir de que en este desafío no estamos solos, ni tan solas. Sabemos que es un trabajo constante y permanente el hacer que como organizaciones valoremos la diversidad, ¿ya? Requiere de atreverse, requiere de tener impulso y requiere de un liderazgo claro, ¿ya? En ese liderazgo no están solos ni están solas, ¿ya? Habemos organizaciones que nos dedicamos a esto, que nos apasiona y por lo tanto estamos siempre abiertos a compartir nuestro conocimiento, a orientarles. Yo sé que esta actividad está convocada por nuestra OTEC, pero no puedo dejar de contarles de que en nuestra fundación tenemos un programa que está operativo en este momento, que es un programa de formación en inglés básico e intermedio, con certificación en alianza con el Instituto Chileno Norteamericano, donde hay en este momento 54 personas con discapacidad, técnicos y profesionales, quienes van a ser acompañados por nuestro equipo de terapeutas ocupacionales en su proceso de inserción laboral, en un acompañamiento que dura 6 meses, ya donde como equipo apoyamos a la organización en la gestión y también hacemos un acompañamiento consistente a esa persona en el mundo del trabajo de manera gratuita, por supuesto, y que es nuestra bandera, finalmente es lo que nos moviliza como organización. También creemos que estas instancias son buenísimas, pero ese es el fin más grande, ¿cierto? La inclusión laboral de personas con discapacidad. Así que para eso estamos acá y estamos en el fondo abriendo estos espacios de diálogo y
en el fondo, de actualizarnos respecto a estos temas que son ultra interesantes, pero de los que siempre hay mucho que hablar, ¿ya? Hay mucho que hablar, hay hartas noticias también, todo cambio de gobierno también trae un plus, y en este caso, en el gobierno que estamos actualmente, vemos que hay un compromiso importante por la diversidad, ¿ya? Me toca verlo como miembro del COSOC de la CGO, la posible institucionalización de un área de la diversidad, que sería buenísimo. Entonces, nada, nosotros quedamos súper dispuestos para compartirle este conocimiento, mantenerlos actualizados y para poder también, en el fondo, generar comunidad, ¿ya? Así que yo no sé, Snyder, ¿estás ahí? ¿Nos vas a contar un poquitito respecto de las capacitaciones para el plan de inclusión? ¿O prefieres que siga yo y termino? Sí, Cuéntame. sí puedes allí entonces seguir compartiendo pantalla. Y bueno, vamos a detenernos acá un poquito, ¿ya? En específico en lo que son las capacitaciones. Como bien mencionaba Belén, a lo largo de todo el taller, ¿cierto? De todo este webinar, hay, digamos, un cronograma, ¿ya? Lo que tiene que hacer el gestor de inclusión laboral a lo largo del año. Estamos en estos momentos ya en el segundo semestre del año y nos ha pasado, y también sabemos que es una realidad frecuente en las organizaciones, que muchos no estaban al tanto de lo que es la elaboración del plan de capacitación en materia de inclusión, en específico en materia de inclusión. Ya hemos tenido conversaciones con algunas empresas que nos han dicho, sí, elaboramos un plan de capacitación, pero no es un plan de capacitación en materia de inclusión, que es lo que exige la normativa. ¿Ya? Hay algo súper importante y quiero señalarlo antes de pasar a presentar algunas de las capacitaciones que tenemos acá, y es que el artículo 157 de la ley dice explícitamente que la organización, o mejor dicho, en este caso el gestor, ¿cierto? Representando a esa organización, tiene que elaborar y ejecutar un plan de capacitación año a año en materia de inclusión laboral. Es el primer año en el que se va a hacer esto y muchas personas, como bien mencionaba Belén, no están al tanto. Hay mucha desinformación, no saben por dónde partir, se han saltado el proceso diagnóstico, ¿cierto? ¿Y cuál es nuestra idea? ¿Cuál es la propuesta que nosotros estamos planteando en esta instancia también y que estamos trabajando actualmente ya con varias empresas con las que ya hemos hecho capacitaciones? Es orientarlos en todo el proceso en lo que es la preparación, la elaboración y la ejecución del plan. ¿Ya? En la presentación anterior que puso Belén decía que es a la medida de cada organización. Y aquí quiero resaltar esto porque definitivamente no todas las organizaciones están, digamos, en el mismo nivel de conocimiento en cuanto a lo que es la inclusión laboral en capacitaciones en específico en esta temática, ¿ya? Hay empresas que se han hecho capacitaciones anteriormente, concientización, a lo mejor charlas de sesgo y prejuicios inconscientes, etcétera, pero hay otras que están partiendo de cero. Justamente a eso quiero abordar en este punto en específico. Lo que son las charlas y talleres que nosotros tenemos disponibles, tenemos lo que es un catálogo ya de capacitaciones basadas en la realidad, ¿ya? Estamos hablando de que estamos partiendo recién con el tema del plan de capacitación y que no hay empresas que no han hecho nada con respecto a la capacitación de inclusión. Entonces, allí es donde surge la necesidad, digámoslo así, de poder capacitar en esta materia, ¿ya? ¿Capacitar en qué? Paso número uno, concientización. Paso número dos, quizás un segundo peldaño para ir avanzando en lo que es la inclusión dentro de la organización, sesgos y prejuicios inconscientes. Empezar a derribar, por así decirlo, las barreras que existen con respecto a lo que es la inclusión laboral y las capacitaciones que se tienen que hacer. Hay algo súper importante que mencionó Belén, ¿cierto? Y es que hay mucha oposición, digámoslo así, a lo que es la inclusión. Y también pasa lo mismo con las capacitaciones. ¿Por qué? Porque no hay el conocimiento necesario para saber por qué se debe hacer. Yo, a mí en lo personal me gustaría pensar y abordar esto en lo que es el plan de capacitación más que de un enfoque plenamente normativo, que sí es una exigencia de la ley, ¿ya? Que lo veamos desde un punto de vista ya de civilización, un nivel en el que estamos ahora de como sociedad apostando por la inclusión, viéndolo como algo frecuente, viéndolo como algo que es una realidad y como decía Belén, que en algún momento se deje de hablar de esto, de lo que es la inclusión, porque ya va a estar, ya va a ser una realidad, ya no se va a tener que concientizar a las personas, ya no se va a tener
buscar hablar de estos, tener ciertos espacios, porque ya va a estar, digámoslo entre comillas, que no es la palabra correcta, pero normalizado, ¿ya? Vamos a estar en ese nivel. Entonces, precisamente para poder partir necesitamos justamente generar conciencia. Necesitamos empezar con esto y son de las dos primeras charlas. Belén, si puedes retroceder un poquito la Sí, presentación anterior. obvio. También estamos un poquito cortitos y creo que hay unas preguntas en el chat, así que Voy a terminar acá cortito y eso. ahí vemos si alcanzamos a responder. ¿Ya? Súper. Entonces, las capacitaciones, si bien están acá, como les digo, están diseñadas a lo que es la realidad actual ahora en Chile este año en cuanto a capacitaciones de inclusión laboral, también nosotros queremos abrir la instancia y abrir y mostrarles precisamente que si bien nosotros tenemos este catálogo, ¿cierto? A mí me gusta utilizar la frase de que esto no está escrito en piedra. ¿Ya? Es decir, nosotros podemos hacer perfectamente alguna capacitación que alguna organización necesite en específico basándose en su diagnóstico, basándose en las necesidades de su organización y hacer las capacitaciones que necesiten, que requiera la organización. Nosotros proponemos estas, pero está esa oportunidad. Por último, hacer el llamado y abrir la posibilidad, mostrarle a todos, nosotros estamos trabajando en específico con lo que es la 2175, desde el año pasado también eh, capacitando a los gestores de inclusión laboral. Hemos tenido una súper buena tasa de aprobación y las personas que se han capacitado en nuestros cursos de gestores de inclusión laboral, en su mayoría han aprobado las certificaciones y se encuentran actualmente acreditados. ¿Ya? Entonces la invitación es, uno, si las personas, alguno de los que están acá presentes desea hacer, ¿cierto?, la capacitación como gestor de inclusión laboral para posteriormente certificarse, pueda contactarse con nosotros y si ya hay gestores de inclusión laboral acá presentes y no han hecho el plan de capacitación anual, requieren apoyo, requieren asesoramiento, nosotros contamos con todas las herramientas y todos los profesionales para ayudarlos en todo este proceso. Eso quería compartir con ustedes, lo dejo nuevamente con Plena, a ver si alcanzamos a responder algunas preguntas. Sí, Muchísimas gracias, gracias por su Neide. asistencia. Gracias, Neide. Hoy siempre faltan tiempo en estas instancias. Tengo creo una pregunta acá respecto de la BNE y me la mandaron por WhatsApp. Eso, aclarar, bueno, el tema de la BNE, de la Bolsa Nacional del Empleo, es para aquellas organizaciones que les ha costado un tanto generar contratación, ¿ya? Lo que yo sugiero siempre es que toda oferta, ¿cierto?, abierta para personas con discapacidad, sea publicada en la BNE. En caso de que no logres, ¿cierto?, tener interesados, interesadas, te va a servir como medio de verificación. Lo que no te exime del cumplimiento de la ley, ¿cierto?, en su medida alternativa en ese caso, ¿ya? Es buenísimo que lo vayan dejando siempre registrado, como que se acostumbren al uso de la BNE. Eso no quiere decir de que no puedas ocupar otros medios, pero el medio verificatorio hoy día es la Bolsa Nacional de Empleo, ¿ya? Puedes, por supuesto, ingresar tu oferta en los distintos portales, ¿cierto? Porque sabemos de que las personas buscan en distintos portales de distintas formas, ¿cierto? Llegan a las ofertas. Pero ese es tu medio para acreditar, ¿cierto?, respecto del cumplimiento, ¿ya? Es la BNE. Eso creo que era la pregunta que había. No sé si es que había otra por ahí. ¿No? Y había una más. Sí, hay una más. Pero parece que era sobre lo mismo. No la encuentro, chiquillos. Si me apuran porque estamos quedando un minutito. Contratación directa. La Eso, si se contratación. puede contratar a Sobre una la persona de manera directa. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto que se puede contratar de manera directa. Yo les recomiendo también que visiten, hay hartos portales hoy en día de algunas organizaciones amigas que se dedican a la gestión del talento también y que tienen portales de talentos inclusivos. Nosotros estamos trabajando en la página web en instalar un portal también, pero desde la oferta de talento, que es algo que creo que nos falta. De todas formas, si ustedes son organizaciones que que están sin cumplimiento y que están en búsqueda de personas para la contratación, contáctenos por favor, porque nosotros somos muy articuladores de oportunidades y porque tenemos personas que están en búsqueda laboral, ¿ya? Tenemos programas que están reconocidos por el Ministerio de Desarrollo Social, como les conté, somos beneficiarios de la ley de inclusión, pero nuestro fin es encontrar empleo para esas personas que hoy se están formando con nosotros, así que felices de que nos compartan sus vacantes para que podamos ahí generar sinergia y trabajar colaborativamente.
Así que yo creo que con eso estamos por esta vez. Quédense atentos porque los vamos a estar invitando a otras instancias. Yo quiero abordar ahí en profundidad el tema del diagnóstico, el de las políticas, el plan de capacitación 1 a 1. Así que los vamos a estar invitando a estos talleres para que puedan estar ahí actualizándose y trabajemos en conjunto, ¿ya? Así que les dejo un saludo grande de parte de todo el equipo del equipo de Cosmo. Que tengan una linda jornada. Bye. Agradecemos Chao, su chao. compañía a este poderoso webinar. Esperamos que los temas abordados hayan sido de su interés y podamos seguir aportando en todos los procesos de inclusión social. Los invitamos a seguir nuestra página web y todas nuestras redes sociales y compartir la instancia de este poderoso webinar. Saludos a todos y muchas gracias. Bien, buenas tardes.